Muy buenas, muy buenas. Hoy les quiero hablar sobre la nueva posición que se tiene con respecto al plan de desarrollo del nuevo presidente de la nación. Quiero primero que todo decirles que pactos hemos tenido desde 1950 y esos pactos han sido, digamos que, eh, trabajados en el momento en que tenemos más situaciones con respecto a el proceso de violencia. Siempre en esos casos, cuando tenemos violencia, entonces nos sentamos y hacemos algunos pactos y entonces en este caso se hizo un pacto en 1957 por medio de dos grandes líderes de ese momento que eran representando a los partidos de ese entonces, conservador y liberal, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Se sentaron en una ciudad bastante balnearia, en Alicante, España, y es una ciudad que tiene un nombre bastante extraño, es que Benidorm, como si fuera una ciudad de una profecía, que quiere decir que vamos a tener que trabajar bastante en poder lograr lo que queremos. Este proceso se presentó desde el 1 de diciembre de 1957, cuando en algún momento se pensó que el que estaba liderando la Junta Militar, el general Gustavo Rojas Pinilla, se iba a tomar el poder de forma, digamos que perpetua. Así que se toma la decisión de hacer un plebiscito y el plebiscito dice que sí a terminar con la Junta Militar y abrir un frente nacional. En ese momento, por supuesto, también dice allí, como dato histórico, que por primera vez votaron las mujeres del país para poder tomar esa decisión. Claro que ello no quiere decir, por supuesto, que estamos en la misma circunstancia, estamos en la misma situación. 1957 pues está bastante lejos de 2020 y pico, pero pues por supuesto que tenemos las mismas condiciones de violencia, que en ese tiempo era un poco más directa y más específica, dependiendo si era chulavita o era, en ese caso, liberal, porque entonces se tomaba la decisión de cachiporros y cholavitas tomados en una forma bastante complicada de violencia. Los abuelos y de pronto los padres de ustedes les podrán dar algunas otras explicaciones acerca de este proceso del Frente Nacional. Pero vamos a entonces entrar en materia. Antes de eso quiero decirles que hay una máxima importante y es que el país se arregla siempre y cuando los pobres dejemos de pedir limosna y los ricos se dejen de robar el presupuesto de la nación. Así que esto es un proceso que, pues, por supuesto, nos va a llevar muchísimas décadas, pero digamos que en este caso se quiere iniciar con un proceso que salud para la vida y no para el negocio, busca entregar la intermediación a una entidad estatal, pero pues la entidad estatal como tal necesita creación, necesita una muy buena infraestructura, puesto que tendría que manejar más o menos unos 20 millones de afiliados y eso pues nos ha demostrado que las entidades estatales no pueden manejar esa clase de información. No porque la puedan de pronto colar a alguna persona, sino que simplemente no tienen la infraestructura necesaria para hacerlo. Dice que va a ampliar el servicio de salud médico y eso está muy bien, que vaya el médico a la casa, que esté pendiente de prevenir y no de hacer tratamientos sobre enfermedades que de pronto en un momento determinado se hubieran podido, digamos que detectar a tiempo y se hubiera podido hacer un tratamiento y en este momento la persona no tendría esos problemas tan graves que se tienen. Y garantizar un trabajo digno y decente a los técnicos y profesionales de la salud, que también es algo muy importante y que se está haciendo en todas partes del mundo, pero que al final de cuentas es bastante delicado, puesto que no es tan fácil tener a unos profesionales de la salud con contratos laborales a término indefinido. Las pensiones justas, por supuesto, nos quiere decir entonces que vamos a trabajar un proceso de nueva creación de otra entidad, que es una entidad en este caso de manejo de pensiones. Ya tenemos una de manejo de EPS, de IPS y hospitales, y ahora vamos a tener una de pensiones. Y por supuesto vamos a tener entonces una necesidad adicional de poder entregar digamos un subsidio o una representación
en cuanto a la necesidad que tienen algunos habitantes del país que tienen unas edades en las que ya no pueden cotizar para pensión, pero que necesitan que se pueda darles alguna ayuda en cuanto a poder seguir en este proceso de, digamos que, tener algunos ingresos para poder consumir. Acordémonos que el consumo tiene que ver con situaciones del ingreso y el ingreso disponible, no el ingreso total, sino el ingreso disponible que queda después de tributar, y que las tributaciones en países son bastante altas. La educación, que es el punto que de pronto nos interesa más a todos, entonces nos dice que va a estar basada en el amor, el logro de los estudiantes liberados de la guía del mercado laboral, que pues, la persona estudie lo que mejor le parezca y no lo que se necesite para poder producir o para poder generar ingresos. Y por supuesto, se toma la decisión de generar entonces a los estudiantes una posibilidad de que se puedan ingresar de forma gratuita al sistema del SENA. Estas dos cosas en este punto, pues por supuesto que entrarían en conflicto, puesto que el SENA tiene unas competencias laborales y lo que se busca aquí es que se desprendan de ese proceso de competencias laborales todos los estudiantes. Así que creo que ahí hay una posible contradicción. Ahora, si garantiza la pertenencia con alimentación, transporte escolar y apoyo económico, estamos de acuerdo, hay que hacerlo. Y garantías laborales para los docentes y el apoyo de programas de formación, perfecto, me encanta, esa parte es muy bienvenida por parte de los docentes. Movilización cultural y deportiva por la paz, que es lo que se ha buscado en un momento determinado, y es que se quiera entonces fomentar el buen uso del tiempo libre a través, por supuesto, de algunas de las, digamos, procesos de jornadas en contravía, o jornadas contrarias, en el sentido de que en la mañana los chicos estén ocupados en algo que les guste, que les llama la atención, o por la tarde también los chicos que van en la mañana, que también estén, para evitar que ese tiempo libre que de pronto está en la calle se termine siendo llevado por algunos elementos que no son muy buenos ni muy llamados a que lo podamos hacer. Y aquí tenemos un punto importante: creación de red nacional de pública de música, que es importantísima, que algunos países cercanos la tienen, entre esos Venezuela, y extensión del territorio nacional en los centros de artes para la niñez, que es importantísimo, puesto que no solamente el saber leer y escribir y sumar es importante para poder tener una vida que le permita a uno tener las posibilidades de logros importantes. Viene una economía productiva por la vida, que entonces dice que el trabajo es generador de riqueza y de libertad, el estímulo de emprendimientos, la creación de un banco público de economía popular. Estamos ya con la cuarta entidad para crear, y que pues por supuesto eso debe ir al Congreso, debe dar unas grandes vueltas, etcétera, 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 que aunque se tengan las mayorías, es muy interesante que habría unos debates de unos a favor de otros en contra, y pues por supuesto un banco de economía popular que donde puedan ingresar a las personas que tienen ciertos elementos, que están trabajando con algunos grupos que están, digamos, en las economías subterráneas. Pues no creo que se pueda realizar tan fácilmente, pero sería muy interesante que eso se pudiera dar, y que, por supuesto, entonces, uno de los puntos importantes es que las grandes capitales puedan subsidiar estas situaciones que se vienen presentando. Esos grandes capitales al año tendrán que entregar 1 billón de pesos del patrimonio, de las 4 cositas que tienen allí, y creo que no hay ningún problema de que se pueda pensar en que ellos puedan trabajar la situación, no por medio de impuestos, pero también se podría pensar por medio de crear una gran cantidad de instituciones que se están diciendo que se van a crear aquí por medio del proceso público, pero que también sería un trabajo desde el punto de vista de la participación público-privada.
Tierra para la gente y la producción de alimentos sostenible, por supuesto, tiene que ser una situación muy interesante. Tenemos unos problemas gravísimos a nivel internacional acerca de ello. Hay unas cadenas de suministro que están rotas y que, por supuesto, no vamos a poder tener la posibilidad de tener unos muy buenos dividendos durante el proceso y vamos a tener que tener una nueva forma de trabajar la tierra. Desde el punto de vista de la agricultura campesina, hay una situación allí muy interesante y es la diferencia que hacía de pronto Tirado Mejía cuando hablaba de la historia del país en cuanto a lo que es la agricultura como tal, la agricultura industrial, la agricultura campesina, que es la de los productos allí de pan coger, los productos que se requieren y que se necesitan para poder subsistir. Entonces, eso es importantísimo que lo podamos volver a hacer. Y la creación de proyectos cooperativos y de economía solidaria, que es importantísimo tenerlos para lo que se viene en el futuro y que más adelante lo vamos a ver. Ahora, la industria inteligente dice que la reindustrialización, perdonen, de las industrias metalmecánica, textil e informática, importantísimo poder hacerlo. Diversificación de las exportaciones, entonces, para que no solamente 2 o 3 o 4 familias sean las que exporten, sino que podamos exportar absolutamente todos los que queramos exportar y podamos entonces entrar en un proceso importante en cuanto al incentivo de la producción nacional para poder ser exportadores y sobre todo en la parte agrícola. El futuro son las energías limpias. Digamos que allí hay una situación bastante contundente en el sentido de no tenemos esa capacidad. La capacidad instalada que tenemos hasta el momento no nos ha generado más allá de unos 200 o 300 kilovatios que por supuesto podrían iluminar una ciudad pequeña, pero que como se vio hace más o menos unos 3 o 4 meses, en California se hizo un proceso de piloto de utilizar la energía limpia para poder generar energía a la ciudad y solamente duraron más o menos 6 horas en crear en poder entregar esa energía. Entonces, digamos que hay una situación allí bastante interesante y unos estudios que todavía nos faltan y que debemos hacerlos antes de lanzarnos a tomar decisiones con respecto a qué queremos con respecto a las energías limpias. Derecho a la naturaleza y ordenamiento del territorio alrededor del agua, que pues es una pregunta bastante interesante. Ya tenemos un ordenamiento jurídico, político, social y que por supuesto no nos puede generar entonces un desarrollo específico alrededor del agua porque pues nos tocaría volverlo a realizar y determinar y volver a buscar exactamente qué es lo que tenemos que afectar con respecto a esa situación del agua, puesto que se quiere solamente para consumo y para cultivos. Esto, pues por supuesto que vamos a tener una situación bastante grande porque hay algunas represas y que los estudios internacionales han demostrado que las represas son las que generan ese pequeño lío con respecto a la falta, las situaciones de los caudales de los ríos y que por supuesto entonces se acaba el oxígeno, se acaban ciertas cosas y eso es lo que genera entonces una situación interesante, pero Hidroituango es uno de los elementos importantes con respecto a el Cauca y el Magdalena que por supuesto a largo plazo nos tendrán que traer algunos problemas específicos de esa generación de electricidad, pero que pues la necesitamos para poder reindustrializar el país. ¿Listo? No al fracking. Creo que aquí hay una situación interesante con respecto a esto. Ha generado una polémica interesante, pero también una expectativa muy importante con respecto a encontrar nuevos yacimientos y eso es muy importante y además que es muy costoso y es un entrenamiento que no se puede hacer ni a corto ni a mediano, sino a muy largo plazo y eso es lo que se ha hecho durante todo este tiempo y pues por supuesto estamos por obtener los dividendos de algunas inversiones que se han hecho durante los últimos casi 30 años y entonces pues sería muy complicado cerrarlo en este momento porque pues vamos a perder esa inversión que hicimos hace más o menos 30 años para poder conseguir yacimientos no solo en el país, sino en otros sectores, en otras partes del mundo y con alianzas que se han hecho con algunas empresas internacionales. Adaptar y reducir los efectos del cambio climático. Bien, perfecto. Hay algunos elementos aquí importantes, sobre todo en el caso de buscar cómo hacer, reactivar la comunicación hacia desde trenes, pues por trenes eléctricos, por supuesto, y la navegación fluvial. ¿Listo? Pues por supuesto que eso no va a ser tan fácil, es una situación interesante y aquí hay una situación que
pues digamos que sería como una llamada de atención con respecto a lo que se está trabajando, dice construcción del metro subterráneo y el tren de cercanías en la ciudad de Bogotá. El tren de cercanías, pues digamos que no hay ningún lío, pero de una construcción de un metro subterráneo, pues no hemos arrancado con el que pensamos hacer aéreo, pues hacer un metro subterráneo en este momento sería una situación de volver a empezar, como siempre ha pasado, durante los últimos 50 años. Tener caso de un derecho es importantísimo, por supuesto, y vamos a ver exactamente qué se va a hacer con respecto a ello, porque en las ciudades, por supuesto, eso ha generado algunos elementos interesantes, pero en el campo falta que se pueda hacer una forma efectiva y clara, específica de una posibilidad de tener entonces un techo seguro. Correcto de la cárcel. Perfecto, estamos de acuerdo. Aquí, para que esta parte de acá, devolver los dineros apropiados legalmente, tenemos un escollo allí, porque la Constitución nos dice que tenemos que hacer entonces algo llamado una acción de repetición, y la acción de repetición se debe hacer por parte de los jefes de los que se llevaron el dinero. Y muchos de los que se llevaron el dinero, pues sus jefes o son el presidente de la nación, o es el procurador, o es el contralor, y por supuesto entonces hay una situación allí como de tape-tape, que es una situación bastante delicada y que no se va a poder realizar tan fácilmente, pero que si se tiene voluntad política, lo más seguro es que se puedan hacer algunas de las acciones que no hayan prescrito, porque pues algunas ya prescribieron, y entonces se puede hacer esas acciones en ese momento para poder entonces recoger esos dineros que bastante falta se están haciendo. Bueno, entonces, la política transparente, que quiere entonces que se hagan las campañas a través de recursos estatales, pero los recursos estatales, por supuesto, son muy escasos, y el permitir que que hayan campañas de forma, digamos que dispersa, como lo que pasó en este tiempo. 35 personas estaban tratando de obtener la presidencia de la nación, pero pues por supuesto solamente llegaron a 2 nomás, pero esas 2 ahora reciben una gran cantidad de dinero, unos cuantos miles de millones de pesos, que por supuesto salen del bolsillo de cada uno de nosotros, porque al final de cuentas nosotros somos los que pagamos los impuestos. Poder para la gente, que es entonces lo que les decía hace un rato, volver al proceso de algo de los presupuestos participativos que se trataron de hacer en las ciudades, y que digamos que se armaron y se presentaron por parte del doctor Antanas Mocus, y esos presupuestos participativos necesitan de no solamente inclusión, sino de poder tomar decisiones y de poder ser parte activa de la realización de esos presupuestos participativos, cosa que no se puede hacer porque al final de cuentas, después de que el presupuesto ya se ha armado y está allí armado, las alcaldías, los gobiernos, los ministerios toman decisiones específicas de quiénes son los que van a tomar la decisión de generar esos contratos, esos procesos de acuerdo a lo que se hizo, lo que se pidió. Entonces, que en ese orden de ideas es importantísimo que podamos entonces entender un poco qué es lo que se quiere hacer desde el punto de vista de esos presupuestos participativos, si van a ser inclusivos o no van a ser inclusivos, y que se va a poder tomar la decisión de participar en ellos, porque si no, entonces no va a tener ninguna repercusión en cuanto a lo que se buscaba, que era la base específica. Y aquí entonces, de este punto de poder para la gente, hay una transformación del SMAT que en un momento determinado puede traer algunos contratiempos, puesto que la transformación que se busca del SMAT es una situación específica de que solamente esté en los momentos en que definitivamente se pueda tener situaciones de violencia o de calamidad total del orden público. Eso pues trae también unas consecuencias bastante importantes, no como fuerza disuasiva, sino como fuerza de choque, y entonces ahí tenemos una situación que por supuesto vamos a continuar generando y heredando, por supuesto. Justicia independiente y libre de presiones políticas, siempre se ha hablado de eso. Se ha hablado de, por supuesto, la independencia de los poderes, para que definitivamente el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo tengan cada uno una parte totalmente amplia, específica, y que no se pueda entonces entorpecer la labor de cada uno de ellos, siempre y cuando no se entrometan
en la labor de los otros dos. Entonces, así las cosas, sería interesante si es verdad que en un momento determinado se puede hacer la elección de los miembros de las altas cortes de una forma totalmente diferente a la que se está haciendo en este momento y que se pueda dar. Seguridad para vivir sin miedo y con libertad, compromiso del disfrute de las libertades individuales, consolidación de la paz y protección de la integridad de la vida. Digamos que en este momento es algo muy importante, puesto que estamos viviendo unas situaciones bastante delicadas en cuanto a robos, atracos, homicidios y una gran cantidad de sicariatos que, por supuesto, no nos pueden dejar de lado en una situación de tomar decisiones con respecto a lo que se debe realizar. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Pues definitivamente tener un modelo, como dicen aquí, que prevenga, persiga y sancione la delincuencia. Lo tenemos, pero la situación es que no lo podemos activar demasiado porque la infraestructura no es lo suficientemente fuerte para poder hacer esas cosas. País diverso y multicolor, que supera la discriminación y por supuesto entonces nos dice que hay una situación específica en cuanto a integrar a las personas en condición de discapacidad, a las personas diversas, a las personas que tienen otras tendencias, a las tendencias de género, a las tendencias con respecto a circunstancias que en un momento determinado pueden llegar a convertirse en grupos vulnerables. Ni una violencia más contra las mujeres, y entonces aquí hay una situación interesante en cuanto a la atención humana a las víctimas y asociación efectiva a los victimarios, que debe ser lo que definitivamente nos debe seguir en cuanto a esta violencia contra las mujeres. En este otro punto, en donde dice que más poder y oportunidades para las mujeres, igualdad de condiciones con los hombres, es importantísimo este punto, puesto que casi que la elección del presidente en este momento fue armada en ese proceso, buscando entonces que hubiera igualdad de condiciones, que también desde el punto de vista del poder político se pudiera hacer esa alternancia, la protección del trabajo en las mujeres rurales, los derechos de las mujeres a la salud y a la vida reproductiva, la educación, la vivienda, la propiedad y la herencia, que en muchas ocasiones las mujeres quedan sin poder tocar digamos, esas posibilidades que son un derecho, pero que los hermanos varones toman la decisión por qué se va a hacer y cómo se va a hacer, debido a que tenemos pues una línea machista que pues por supuesto las madres la han puesto a funcionar desde hace mucho tiempo y que pues yo sé que muchos de ustedes me van a decir que eso no es cierto, pero sí es la verdad. Extensión de la licencia a 24 semanas, perfecto, se debe hacer. Se debe dar la posibilidad de que la madre y el bebé tengan la posibilidad de estar muy cercas, porque al final de cuentas es la forma en que vamos a asegurar unas nuevas generaciones que no van a tener diferentes situaciones graves y complicadas desde el punto de vista de la desnutrición. Y retribución económica de las mujeres cuidadoras de los miembros de la familia en estado de indefensión. Entonces, muchas mujeres tienen que salir del proceso laboral porque algunos hijos o algunos padres o algunas personas de la familia tienen ciertas circunstancias, ciertos problemas, y entonces ellas tienen que ir a hacer el proceso de cuidadores. Infancia feliz. Esa situación de buscar entonces jornadas alternativas de fin de semana y de la noche me parecen interesantes, y por supuesto algo que definitivamente va a revolucionar el proceso y que tiene que ver con la creación de la red de cuidado de niñas y niñas y madres gestantes a cargo de profesionales y madres comunitarias empleadas formales del gobierno. Esto de madres gestantes sería algo interesante, algo novedoso y que se debe realizar. La juventud, protagonista de la esperanza, entonces garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, bastante delicado, rompimiento del círculo de violencia y pobreza, eliminación del servicio militar obligatorio y respeto a la objeción de conciencia, muy importante para todos los que ustedes que lo están terminando en este momento su educación secundaria, y que en un momento determinado tendrán que presentarse ante los sistemas militares y pues por supuesto deberán decidir si continúan con su proceso de educación o si quieren hacer una carrera militar. Y eso sería una cosa diferente, de toma de decisión total de la persona que está allí y no una situación impuesta desde el punto de vista de la sociedad que quiere y que está segura de que debemos seguir teniendo un ejército contra ciertos males que se podían resolver de otra manera. Rehabilitación de los jóvenes de alta dependencia de las sustancias psicoactivas, claro, por supuesto, hay una situación ahí bastante delicada y grave. Dignificando a las poblaciones más excluidas y entonces protección de adultos mayores,
por supuesto ya lo decíamos desde el punto de vista de la pensión digna o la vejez digna, erradicación de la discriminación de personas en condición de discapacidad. Ya sabemos, el transporte público dice que supuestamente es para trabajar con ese proceso, para personas con condición de discapacidad, pero resulta que en algunas ocasiones no, ni siquiera recogen las personas que están allí esperando el bus en silla de ruedas, porque las plataformas de los buses no funcionan. Entonces, también tenemos que entrar a buscar una solución específica con respecto a qué se va a entregar y cómo se va a entregar y cuál es la infraestructura que debemos armar con respecto a las personas en condición de discapacidad, porque no solamente están las personas en silla de ruedas, sino también están las personas sin audición y las personas sin capacidad visual. Respecto a la división sexual y de género, se deberán dar garantías plenas. Los habitantes de la calle, personas privadas de libertad y todos aquellos grupos discriminados serán atendidos de manera digna e integral. Perfecto, pueblos indígenas de Afrodescendencia y Ron, protagonistas de la ciudad de la Colombia humana. Todos los pueblos ya se ha tomado decisiones con respecto a ello. Hay un reconocimiento total en cuanto a qué es lo que pasa con los indígenas, los afrodescendientes y los ron, pero también hay una situación específica con respecto a cómo hacemos para que eso sean acciones positivas y que se puedan determinar con respecto a presupuestos e infraestructura en donde se pueda atender a esta población. Porque acordémonos que varios indígenas duraron mucho tiempo en el Parque Nacional y en el parque a las afueras de Bogotá, en una situación bastante precaria porque no hubo ni siquiera una situación de cómo atender una población en que estaba tomando una decisión de caminar o de marchar o de tomar una decisión de que sea escuchada. ¿Listo? Hasta aquí llegamos. Este es un punto importante y pues por supuesto les agradezco muchísimo su atención y será hasta otra oportunidad.